Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia, amigos radioescuchas y televidentes. Esta vez dedicado a un programa sumamente importante para todos ustedes, Historia Energética de Panamá, una necesidad o un negociado. Para esto traemos dos expertos que le van a profundizar en el tema, justo después de la pausa. La librería universitaria es innovadora, dinámica, un puente de cultura, conectando a escritores nacionales e internacionales. Este espacio está disponible para administrativos, profesores, estudiantes y público en general. Librería Universitaria. Estamos de vuelta, bienvenidos aquí con un panel de expertos quienes nos van a ilustrar con el tema de la historia energética de Panamá. El ingeniero Mejía nos va a hablar algo sobre la evolución de la matriz energética y nos va a profundizar sobre algunas problemáticas el ingeniero Espitia. Bienvenidos, por favor, al programa Reescribiendo la Historia. Bueno, gracias Jonathan por la invitación que nos hace para ser parte de aportadores de informaciones a la sociedad estudiantil y como a la misma sociedad. En verdad también, Jonathan, muy agradecido por ser partícipe, ¿no? de un tema tan importante y de gran relevancia nacional para el país. Bueno, aquí estamos para brindar hasta donde podamos nuestro aporte al estudiantado y a la población en general. Bien, como primer punto vamos a abordar dónde surge todo, ¿verdad? Para poder explicar a la ciudadanía cómo ha evolucionado, cómo se han dado las cosas a nivel energético dentro de nuestro país. Bien, ¿cómo surge la matriz energética panameña? Para cualquiera de los dos que nos pueda dar una orientación. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo es que surge este concepto de la privatización, ¿sí? La privatización surge en el gobierno del señor Ernesto Pérez Valladares, pero previo a Ernesto Pérez Valladares, en el gobierno del señor Endara, ya había una intención por parte de las agencias internacionales o los multinacionales de que aquellos sistemas estratégicos, porque el sistema eléctrico es un sistema estratégico de desarrollo de un país, porque había un déficit administrativo y había un déficit también de los sistemas. El Banco Mundial y el FIT, el Fondo Monetario Internacional, planteaban de que el gobierno no debía ser un actor en los procesos del desarrollo y que debía dejar eso al mercado privado a que llevara a cabo. Entonces, si uno mira la historia de cómo empieza el proceso de privatización, cuáles son los servicios que se dieron, lo primero que se comenzaron a mover fue el sistema eléctrico y el sistema de telecomunicación, que es contrario a la Constitución, porque la Constitución plantea la importancia de esos recursos estratégicos que estén en manos del Estado, ¿sí? Que no es el caso que tenemos en Panamá. Entonces tenemos aquí una primera contradicción. Así ¿sí? es. En todos los demás estados es labor del mismo Estado y quien gobierna garantizar estos dos pilares y fue lo primero que se entró a negociar en la apertura en la vida en democracia. Así es. Y Jonathan, ¿y cuál era la tesis que se formulaba, que se planteaba? Que se estaba privatizando porque el gobierno no era un sistema eficiente en el cobro de las tasas de servicios, ¿sí? Pero cuando se dio en Panamá el fenómeno de la democracia que entró en colapso, que no corrían capitales aquí en Panamá, una de las infraestructuras que apoyó a la economía en esa crisis fue el IRRE. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué se privatiza a un recurso tan determinante para un desarrollo de un país? ¿Por qué ponemos nuestros recursos, ¿sí?, de desarrollo en la mano del sector privado? Y no solamente el privado nacional, que si es nacional, pues está bien, porque estamos hablando de mercados internacionales que vienen a poner pautas y reglas en nuestro país. Bueno, porque realmente el gobierno siempre ha sido manejado por el poder económico. Y nuestro poder económico está ligado con los poderes financieros internacionales. Entonces, de ahí comenzamos con nuestro desfase, ¿sí? Un desfase que realmente
ha conllevado a lo que está pasando. Pero fíjate, una de las cosas que cuando se estaba haciendo la privatización, yo estaba trabajando en la área en aquellos momentos, en el sistema público, y yo cuestioné a uno de los funcionarios que estaba en ese proceso, y yo le decía, pero si el problema que tiene el IRRE no es por falta de competencia y capacidad técnica, es porque no tiene capacidad económica, porque lo que se cobra en el IRRE, ¿sí?, pasa al fondo del Estado. Es decir, no le queda totalmente un recurso financiero que lo maneje el mismo IRRE y de ahí a allá. Y yo recuerdo que en aquella época, cuando se empezaba con la transferencia del Canal de Panamá, yo decía, bueno, ¿por qué no hacemos al IRRE un ente autónomo como va a ser la Autoridad de Panamá, que ellos tengan la capacidad de administrar sus recursos financieros y de ahí pueden determinar la estrategia de ir implementando y mejorando el sistema? Pero había más, había más interés, ¿sí?, más interés de la privatización. Bien, estimado compañero, aquí vemos una receta neoliberal muy repetida constantemente, ya hasta se puede decir que gastada. Lo mismo dicen hoy día del agua, déjenlo que se deteriore, lo vamos asfixiando para luego privatizarlo. La matriz energética es uno de los pilares fundamentales para el buen desempeño de una nación moderna, sobre todo su industria y la salvaguarda social de sus ciudadanos. Ahí, obvio que el énfasis va a ser las hidros, la energía producida por agua. ¿Qué nos puede decir al respecto el ingeniero Mejía? Ciertamente me gustaría, antes de llegar a ese punto, dar un breve vistazo a lo que fue la evolución de lo que es la energía aquí en Panamá. Desde los años de 1886, tengamos en cuenta que Panamá no era nación y aún así, sin embargo, lo que era la parte de iluminación era suministrada por gas. Después de 1886, esta entra en operaciones dos plantas, una en Panamá y otra en Colón, que eran las que suministraban la energía eléctrica a estas dos importantes ciudades que en ese momento, tengamos en consideración, se estaba desarrollando lo que era la construcción del Canal de Panamá. Posterior a eso, hasta la década de 1917, se crea la compañía Fuerza y Luz, hasta que se crea en el 61 el IRRE, que es el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación. Posterior del 61 hasta el 68, que es cuando se consolida el IRRE como institución regente de todo lo que es el mercado eléctrico, vemos que durante las posteriores décadas, tanto del 60 al 70, se lleva a cabo casualmente lo que tú acabas de decir, el aporte de la construcción de la fuerza hídrica, aprovechando los embalses de estos ríos que tenían la capacidad de desarrollo a nivel hidroeléctrico para la generación de energía. Entonces, ¿qué acontece? Poco a poco el flujo del crecimiento energético en Panamá fue evolucionando y en crecimiento, ¿no? Porque bien lo dijiste tú, ese auge económico de que se venía dando en Panamá por su situación regional, su posición geográfica y todo lo demás, fue consolidándose, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se fueron estableciendo políticas de Estado con el propósito de ir enriqueciendo ese crecimiento en función del desarrollo que se venía generando en el país. Ciertamente, a la actualidad, vemos que en la matriz energética, que se compone básicamente por tres entes que son los generadores, que son los quienes producen la energía eléctrica, lo que son la parte de transmisión, que son los entes que se encargan de estos puntos de generación, llevarlos hasta los puntos de distribución, donde posteriormente, como tercer ente, los distribuidores son los que comercializan el sistema eléctrico a los diferentes consumos de carga que vienen siendo, ya sea los comercios, las residencias, las industrias y toda esta fuerza motriz que hace mover a una nación. Entonces, ciertamente, y de verdad que nos llama la atención, es que esta matriz ha venido comportando extrañamente. O sea, actualmente tenemos un 60% de la capacidad hídrica de producción de energía eléctrica en Panamá,
versus el restante que entra entonces en la parte térmica y otras fuentes renovables. Eólicas, fotovoltaicas, etcétera. Pero estas son todavía una capacidad muy reducida en comparación a las térmicas. Entonces, lo cual vemos que impacta lo que son las tarifas energéticas y todo lo demás. Ciertamente vemos con gran preocupación hoy que se trae a la palestra pública que frente ya al ocaso de este gobierno vienen a tocar el tema de que se trae un problema de vieja data con el tema de la tercera línea. ¿Por qué? Porque como, si bien es cierto, los puntos donde se desarrollaron estos sistemas hídricos de embalse, donde están la mayor concentración de producción de energía eléctrica aquí en Panamá, están situados muy lejos. Disculpe, para orientar a los compañeros que nos ven, más de 100 hidros y sus embalses en la provincia de Chiriquí. Algo increíble. Sí. O sea, pero muchas de estas hidros son hidroeléctricas de pasada, no son de embalses, sino que son, ellas tienen su mecanismo de generación un poco distinto de aquellas grandes hidroeléctricas, pero que igualmente causan grandes afectaciones a las poblaciones que dependen de estas cuencas hídricas. Y lo vemos, ¿no?, con el tema de que Panamá ya confrontó un problema de sequía. Bien, usted ha dado en el grano y que puede ser el punto en el cual vamos a debatir nosotros, ¿verdad? Aquí hay un problema con esta última noticia de la línea de transmisión, de la tercera línea de transmisión. Hay generadores, quienes la transmiten y quienes la distribuyen. Entonces yo he notado que entre gobierno y empresa privada se tiran la pelota a ver quién es el culpable del aumento de la luz. Y yo siento que un poco por ahí viene el asunto, que la ciudadanía quiere saber quién fue el culpable, ¿verdad? O cuál es la ineficiencia que se está dando en el manejo de la matriz energética para que nosotros tengamos la luz más cara de la región, siendo uno de los principales productores de energía en la región. Esto lo vamos a ver justo después de la pausa, no se lo pierdan. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta. Esta vez vamos a debatir, ¿verdad?, tres problemas fundamentales que nos aquejan a todos los ciudadanos panameños respecto a la matriz energética y son fundamentales para entender la crisis institucional que estamos viviendo acá en materia de energía. Vamos a hablar de los problemas de generación, transmisión y distribución. Vamos a debatir también el negociado de la energía, que es cierto lo hay, y también los problemas ambientales que están deteriorando mucho, ¿verdad?, la salud de la naturaleza panameña. Empezamos con el ingeniero. Bueno, ciertamente abordando este tema, desde el punto de vista inicial de la matriz de generación podemos indicar lo siguiente. Bien es cierto que se ha incrementado y ha mejorado mucho el sistema en muchas hidroeléctricas. De hecho, hay hidroeléctricas aquí en Panamá que se repotenciaron, o sea, se incrementaron su capacidad de generación en pos de la mejora del sistema de que proveen. Y lo que también venimos viendo en Panamá, la generación, la capacidad instalada sobrepasa lo que es el consumo. Entonces esto crea también un desbalance en cuanto al costo energético que se debe dar en Panamá. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque ciertamente para el mercado eléctrico, cuando tú vas a hacer una entidad o empresa generadora, tú tienes que tener un PPA. El PPA se resume como el contrato de compra de energía que tú tienes para con el Estado. Entonces, teniendo ese contrato, tengamos claro de que en el caso de las hidroeléctricas son generadoras que entran en funcionamiento cuando hay un exceso de agua. En el tiempo lluvioso de Panamá, estas mantienen la mayor capacidad de la carga que se consume en Panamá, que está estimada entre los 1.500 megavatios. Entonces, ¿qué acontece? Este gráfico, que bien lo podemos obtener a través del CND,
que tiene un acceso a una página directa donde todo panameño que esté interesado en ver el comportamiento energético lo puede ver, y donde verá también cómo está reflejado los porcentajes de balance de energía en el tema de generación, tanto a nivel térmico, eólico y hidráulico. Entonces, en este sentido... Yo quiero hacer un paréntesis ahí, mostrarle a la ciudadanía. Él dijo un tope de 1.500 de consumo, de demanda, y estamos en el 2017, según datos de TESA, por los 1.750 de la capacidad instalada. O sea que tenemos un tope de 200 y algo arriba. Entonces, no tiene por qué estar tan cara la energía. ¿O qué puede decir usted al respecto? Bueno, ciertamente es importante tener claro una cosa. O sea, tú no puedes limitar tu capacidad de generación, o sea, tu capacidad instalada a tu capacidad demandada. O sea, ¿por qué? Porque siempre debes tener, como se dice en buen panameño, un colchón. En caso de cualquier evento o cualquier pico que pueda incidir en tu sistema, te vaya a afectar y te saque el sistema de la línea. Entonces, en ese sentido, por eso es que hago hincapié en un tema, ¿no? De verdad que el balance que vemos con el tema hidráulico y el tema térmico es el que realmente como sociedad civil vemos sospechoso. O sea, ¿por qué? Porque explicándolo en una forma bien sencilla, cuando un ente de mercado de generación está en línea o no, se le tiene que pagar porque tiene un contrato de energía. No sé si me explico. O sea, como te decía, en el tiempo de temporada de lluvia, donde la mayor capacidad de energía la tienen que suministrar los hidráulicos, los térmicos están en reserva, pero están cobrando. Eso es interesante, ese punto que la gente no sabe. Cobro sin trabajar porque el contrato me da el derecho. Me da el derecho. Sí. Pero acuérdate de un tema, tú estás disponible, entre comillas. Cualquier eventualidad. O sea, el CND, que es el Centro Nacional de Despacho, que es el que hace las maniobras en cuanto a qué plantas o cómo se va a distribuir la energía que se está generando en ese momento a llegar a su punto final de cargas. Entonces, por eso es que también no entendemos por qué el tema, si ves ahorita en el mercado, se quiere desarrollar otras plantas que son alternativas a las de hidrocarburos dependientes de búnker, las de gas natural, por ejemplo. Pero tenemos el inconveniente que tendremos un problema también a futuro, porque estamos incrementando ahorita mismo con la que está próxima a construirse, que es Martanos, donde cuidado que se va a introducir al mercado 60 megas más. Entonces, ¿qué pasará? Ok, si se requiere energía, perfecto, pero ¿qué pasará el día de mañana cuando no se requiere esa energía y esa energía está en reserva? A ese empresario o empresario se le va a tener que pagar igualmente por el contrato. Entonces, ¿qué problemas van a seguir generándose a raíz de todo esto? Entonces, según lo que podemos entender, y ahí abro el compás al compañero Espitia, ¿qué es lo que hace cara la energía en Panamá? ¿Podríamos nosotros especular, dar una opinión para ilustrar un poco? Porque si de generación andamos un poco bien, de distribución, ¿será la tasa del precio que se compra, se vende? Porque la gente no entiende. O sea, si pueden aportar algo allí. Un minuto. Acuérdate una cosa, el cliente final somos los consumidores. Ajá. Llámese comercios, llámese industria, llámese residentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ciertamente el Estado nos ha vendido la idea de que este incremento de luz no va a afectar a la mayoría de los consumidores residenciales, pero sí va a afectar a los industriales y a los comerciantes. Ellos van a transferir ese sobrecosto a la población. Eso que nos quede bien claro. Entonces, lo que de verdad yo como ciudadano, esposo en total apego, es que me cuesta entender, de verdad, como un problema que hoy quienes están en la capacidad de haber corregido ese problema del momento que tomaron posesión el nuevo gobierno, y lo digo después del gobierno de Martinelli, sino este actual gobierno, porque de una vez, tan pronto entró en vigencia la nueva administración, no dijeron, hey, ¿sabes qué? Tenemos un problema que se obvió durante todo el gobierno y vamos a atacarlo de una vez. No esperar el ocaso de hoy, de decirnos a nosotros
que tenemos una enfermedad, pero que por ahí mismo tenemos la solución con una pastillita que va a resolverlo todo. O sea, eso es lo que hace ver siempre sospechoso a Panamá, donde frente a cualquier necesidad siempre vemos la intención directa de hacer un negocio. ¿Qué piensa, compañero Spitia? Fíjate, cuando yo oigo a Mejía planteando esto, vengo a tomar de nuevo el punto del recurso estratégico del desarrollo. ¿Por qué debe estar en manos del Estado? Porque el recurso estratégico de desarrollo no es un instrumento especulativo, es un instrumento social que debe servir a toda una sociedad y eso debe estar en manos del Estado, que sea capaz de distribuir y administrar. Y no estoy hablando de un concepto comunista o socialista, no, estoy hablando del concepto de la eficiencia en busca de beneficio de la colectividad, ¿sí? Ejemplo, nosotros tenemos el recurso hídrico, le pertenece al Estado panameño, a toda la sociedad. Pero en la tasa de facturación, ¿sí?, o en la tasa de producción, el gobierno no cobra esa agua, ¿sí?, que es el recurso que genera, pero no está cuantificado en la economía, ¿sí?, de ese valor que tiene que volverse al Estado. No está cuantificado, ¿sí? Además de esto, oyendo a Mejía, hay tres actores, ¿sí? El que genera, el que trae y el que distribuye. En el medio, ¿sí?, que es el que va a distribuir lo que se genera, es el gobierno a través de ETESA, ¿sí? Y como dice Mejía, que hay un contrato previo, es decir, hay empresas que están generando un sistema eléctrico con otra modalidad que no es hídrica, ¿sí? Y ellos están ahí stand-by para una circunstancia de fortuita que se dé, ellos van a entrar. Pero esa carga que está ahí, la vamos a pagar todos los panameños. Todo lo vamos a pagar. En nuestras facturaciones aparece esa condición dada ahí. Es decir, que no es el Estado que está pagando, ¿sí?, El ciudadano. El ciudadano que está pagando la deficiencia, porque es una deficiencia administrativa. Muy interesante aclarar eso. Es una deficiencia administrativa, pero esa deficiencia administrativa está inducida, ¿sí?, por el poder económico que está insertado en el poder político y en el poder público. ¿Sí? Y eso nos da una respuesta de por qué siempre se pasa desinformando, diciendo de que no, el negocio no anda bien, que hay que hacer otras hidro, porque la industria, qué sé yo, no se da abasto, necesitamos más energía, pero en cambio cuando tú analizas fríamente los números, ves que el Estado no cobra por el agua, entonces el negocio es redondo. Siempre tienen ganancias y en millones, incluso le estamos vendiendo a Centroamérica e incluso puede llegar esa energía hasta México y la empresa privada como tal sigue ganando, pero no gana nada el país. Al contrario, nos sube más la luz y ese creo que es el descontento de la gente. Más que Sofía, tócate con un tema, bien, y gracias que Mejía trajo el tema del contrato entre el productor y el gobierno, que es el comprador. ¿Sí? Él compra y va a distribuir a través del sistema, ¿sí? Hay un sistema que está stand-by, ¿sí?, pero está generando. ¿A dónde va esa generación? No sabemos. Bueno, eso va al spot del mercado internacional a comprar. Es decir, que él gana, ¿sí?, con el gobierno porque el gobierno no le está asumiendo eso. Y gana cotizándose afuera. Exactamente. Por eso es que este sistema, el recurso hídrico o el recurso hídrico, la generación hídrica para el sistema eléctrico, es un recurso estratégico de un Estado, ¿sí? Pero nosotros hemos perdido como sociedad esa perspectiva de por qué debemos mantener ese recurso en nuestras manos, por qué debemos tenerlo. Porque están usando el recurso, eso yo lo llamaría las plusvalías. ¿Sí? Hay unas plusvalías ocultas que se la están robando ellos, que es el agua. Enormemente. ¿Sí? ¿No? Porque no aportan, ¿sí?, En lo absoluto. en nada, ¿sí?, al arca del Estado. El Estado. Y fíjense las privatizaciones. Nosotros hicimos una inversión en el gobierno del señor Omar Torres Rivera, se hace la primera hidro en Panamá. Bayano. Eléctrica de Bayano. ¿sí?, que la pagamos todos los panameños. Todos los panameños pagamos eso, no fue regalado. Lo pagamos con nuestros impuestos, los pagamos. Y alegremente el señor mandatario en ese momento pues privatiza porque dice que tenía la hidro tenía problemas de capacidad de sistema muy antiguo. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí actualizar eso, poner lo que me siga generando y esos ingresos que yo voy a buscar? Y busco eficiencia económica, porque el Estado también tiene que actuar de una forma eficiente.
también hay que enseñar a la sociedad de que los recursos no son gratis. ¿Sí? Los recursos tienen un costo de proceso y hay que pagarlo. ¿Sí? Y que no toda la solución es privatizar. Así es. Ese es el punto. ¿Sí? Es un proceso de concienciación a la sociedad de que el recurso que está ahí, ¿sí? No es que lo vamos a tener para toda la vida, hay un costo de proceso de producción y que tiene que pagarlo. Y yo sé que el ciudadano lo va a entender, lo va a pagar porque se está beneficiando. Pero yo quería aportar algo aquí con el tema de las contradicciones de las políticas públicas. ¿Sí? Tenemos una Secretaría de Energía que estuvo trabajando en un proyecto de ley que ya está aprobado, que le exige a los arquitectos y a los ingenieros que tienen que buscar una forma eficiente de hacer más eficientes las edificaciones. ¿Sí? ¿Qué implica eso? Que tú estás buscando bajar el consumo. ¿Sí? Crear ahorro energético. Ahorro energético. Eso implicaría que tenemos que buscar nuevas técnicas. Edificios inteligentes, exactamente, amigables con el ambiente. Que yo puedo tener una cortina de vidrio, un vidrio que fotovoltaico. Pero ¿qué pasa? Que ahora dice el ente estrangulador, ¿sí? Dice, no. Usted tiene que pagar eso. Te vamos a cobrar un impuesto. Ahí estamos a cobrar un impuesto. ¿Pero por qué? Porque la tesis de ellos es que hay una oferta que yo tengo que comprársela a ellos, ¿sí? Y como no se la compré, queda en el aire. Sí, yo tengo que pagársela de estos modos porque yo estoy usando. Y el sol no es de nadie, ni siquiera panameño, pero es de todos los habitantes del planeta. Pero disculpa, ahí es donde entra el tema y válgame la importancia de que ellos crean el problema y después te quieren crear la solución. ¿Por qué? Porque el problema de tener la demanda por encima de la oferta, o sea, de tener más generación, ¿qué acontece? Que alguien tiene que pagar a esas empresas. Por eso que no quieren que tú seas autogenerador, o sea, que tú mismo en tu casa tú pongas paneles solares. Los panameños, presten la atención a esto. Si tú tienes una finca o una Exactamente. casa y tú dices hasta aquí yo quiero generar mi propia energía, ya sea por la vía del biogás, por paneles solares, la vía que sea, tienes que pagarle, creo que a ETESA, ¿no? A ETESA una parte, un impuesto. Entonces la gente se ve estrangulada, ni aquí ni allá. La energía alta por un lado, y si quiero ahorrarme algo, igual me Porque monta te crean un una impuesto. dependencia. Una dependencia que te estoy diciendo que te va a golpear a través de cualquier tipo de impuesto tributario para que no puedas salirte dentro del esquema económico que ellos tienen planteado. Entonces, encierra siempre todo acaba en el pueblo. Porque el empresario le va a transmitir sus costes al pueblo. mismo es. Despidos, altos precios, o sea, es increíble esto. Entonces, yo lo que noto es que no le interesa. Entonces, el Estado no está jugando su papel. Y eso es preocupante en este sentido porque es un tema sensitivo como la energía. Es que el Estado, en este caso el Estado representado por el gobierno, porque el Estado es gobierno y gobernante. Correcto. En este caso los gobernantes ya salimos, los gobernantes salimos a defender un derecho, ¿sí? Incluyendo al mercado. El mercado también se ha opuesto a esta iniciativa del gobierno. El gobierno tiene un problema de conflicto de interés. ¿Por qué tenemos? Ejemplo, el señor Meana, lo que se llama así, el señor Meana, resulta que viene del sector privado. Tomó licencia en la empresa de energía donde trabaja para venir acá. Eso es conflicto de interés, pero sin embargo, aquí yo no he visto a nadie que dice, vamos a demandarlo a él, porque él ha estado actuando contrario al principio público. Ha estado pensando más que todo en el interés del sector mercado energético. Entonces, cuando tú tú entiendes que la función del Estado a través del gobierno no es buscar la garantía y la defensa de la colectividad, sino defender el derecho del mercado capital internacional. Y voy a decir, porque quienes están administrando estos recursos no son los nacionales en este momento. Internacional. Unión Fenosa, Gas, toda esta gente son de afuera. Y aquí nos trae otra problemática, ¿no? Y colateral. Ellos se llevan su ganancia, su plusvalía se la llevan, pero afectan el mercado local, el capital local. Así es. Los pequeños empresarios que ya estaban cabizbajos siguen más golpeados. La pequeña industria nuestra que está maltrecha sigue golpeada. Entonces, los que nos quedamos acá pagamos la luz alta y se bajan las capacidades, ¿verdad?, para adquirir un empleo, para poder tener toda la infraestructura adecuada. Entonces, quedamos nosotros en un embudo como sociedad, mientras ellos
lucran doblemente con el excedente de la energía y con el pago que le hace el contrato por producir, usarse o no usarse. Entonces, eso es muy importante que cuando yo veo las entrevistas no lo dicen, ¿no? Entonces, eso tiene que revisarse, porque yo siento que como ciudadanos nosotros debemos exigir que el Estado garantice primero el bien común, ojo, no solo del ciudadano, sino también de los comercios y de la industria nacional y el comercio, ¿verdad? Que merece también condiciones dignas. No, son panameños, claro que sí. Y yo, fíjate, que yo me monto en ese caballo, como decimos nosotros acá, me monto en esa perspectiva tuya de que esto, lo que ha pasado en estos tiempos con el recurso hídrico, ¿sí? Nos debe llamar la atención a que la población panameña, ¿sí? Las academias, en este caso la universidad, comencemos a hacer un debate sobre el tema del desarrollo, ¿sí? Y cuáles son los recursos estratégicos que requerimos para ese desarrollo. Y planteando la tesis, ¿no sería bueno reevaluar si el concepto de la privatización de estos sistemas vuelva de nuevo al Estado, pero de una perspectiva eficiente y administrativa? Y les traigo algo que se van a asustar. Muy poco conocemos sobre TISA. Plan TISA. El plan una parte energética. Pero es que en el plan TISA, cuando los gobiernos firmen eso, ¿sí? De la privatización de ciertos servicios, como la salud, como el agua, en ese acuerdo se establece de que son acuerdos inamovibles. Es decir, que jamás podemos recuperar de nuevo esos bienes al Estado porque panameño. vas a ser parte de un plan internacional que está apadrinado por las IFIs. Entonces son leyes internacionales a las cuales los países no pueden zafarse. Bueno, ya hay un país que se zafó, Uruguay. Uruguay se salió de TISA porque dijo el presidente, yo no voy a comprometer mis recursos estratégicos, ¿sí? Que quede en mano y al arbitrio del sistema financiero internacional. No puede ser. Entonces yo creo que por eso es importante este programa. Te digo, que los estudiantes que estén viendo este programa, la ciudadanía entienda que tenemos un rol de ser fiscalizadores de las conductas de las políticas públicas. Los estudiantes que se involucren más en esto, que le exijan a sus profesores realmente que toquen estos temas en las academias. Yo soy arquitecto. Y como arquitecto le digo a los jóvenes que están en arquitectura que le hagan preguntas sobre esos temas, cómo eso afecta también a la vida profesional de nosotros. Porque nos va a afectar también en cierta manera, porque en la medida de que la capacidad del mercado se vaya reduciendo, no hay trabajo. No hay trabajo, ¿sí? No hay trabajo. Que nos va a afectar a todos nosotros. Entonces, es bueno este tipo de programa desde la perspectiva de formar, dar información para que la gente sepa cómo actuar, ¿sí? Y la otra es que el estudiante reaccione con información y pida debate, porque necesitamos ya un debate a nivel nacional de qué país queremos ser. Y que exista un plan nacional de desarrollo estratégico. Así es. De hecho, me gustaría, ¿sabes qué? Casualmente hacer énfasis en un tema. Ya dejar a un lado el tema de las políticas de gobierno y pasar a las políticas de Estado, donde independientemente de la administración que se maneje, en ese momento se desarrolle en una sola línea, un solo norte, porque en verdad no podemos dejar en manos de solamente el desarrollo, pensarlo en pos del lucro de un reducido grupo de panameños. Bien, entonces esto nos deja para la reflexión: nacionalización de la energía, una realidad o una utopía. ¿Qué piensan ustedes? No, yo creo que si no puede ser algo utópico cuando estamos viendo realidades dramáticas en este momento, que cada vez quien está pagando los costos por la deficiencia del sistema público, porque la deficiencia no es el sistema público. El sistema público es un instrumento, es un ente de operación hacia propósito colectivo, desde la perspectiva de lo que es la política de Estado, ¿sí? Es un problema de que quienes nos gobiernan no gobiernan para el pueblo, sino gobiernan para su grupo de intereses económicos. Más claro no puede estar. Así es. Entonces, no es una utopía, es una necesidad. ¿Qué piensa? Si queremos realmente como ciudadanos buscar una alternativa vial y real, tenemos que involucrarnos, tenemos que ser más partícipes, tenemos que exigirle a nuestros gobernantes que las consultas ciudadanas que se hagan para cualquier pliego de modificación, ya sea de cualquier tipo de ley o cualquier tipo de acción administrativa que vaya en contra de la
sociedad civil, se haga realmente una participación donde las consultas se lleven a cabo a todos los niveles de la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser muy críticos, tenemos que investigar, tenemos que, como bien lo dijo Jerónimo, ser partícipe de foros para, si carecemos del conocimiento, de la información, tenerla a la mano y poder debatir a cualquiera que se crea que es un especialista en materia de recursos energéticos. Y un tercer problema, y es una de las aristas que poco se ve, pero que cuando tú entras al Panamá profundo, viajas al interior, me refiero, o te vas a bañar un río, o visitas a un agricultor de tierras altas o de la costa pacífica panameña, tú te das cuenta que el problema ambiental es enorme. Sí. Entonces, la generación de energía tiene que ser sustentable y responsable. Se puede hacer negocio, pero un negocio responsable. O sea, nadie aquí está planteando cosas traídas de los cabellos y que no se pueden realizar, sino que vean la geomorfología panameña. Somos una S acostada, un país delgado, pequeño, con dos vertientes, ¿verdad? Muy endebles, muy delicadas. Entonces, cuando yo veo esta vorágine, me da mucho dolor, pues, porque nos estamos peleando los ríos para destruirlos. Entonces, produciendo energía, pero después, ¿dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? O sea, estamos viendo un país en 5 años, en 3 años, pero no estamos viendo qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, esto es mucho más profundo. Mire, ustedes hablaron ya del problema energético, pero ¿qué hay con el problema ambiental? Miren Chiriquí, lástima que no tenemos la foto donde están los puntos. Chiriquí parece un juego de perchís o un tiro al blanco, ¿no? Lleno de puntos donde hay proyectos ya realizados, por realizar y a futuro realizables. Entonces, esto llama mucho la atención y yo les pido a ustedes que le den a los que nos escuchan y nos ven una reflexión sobre el problema ambiental que muchas veces para los industriales, para los gobiernos es secundario, cuando debería estar en la palestra. Bueno, traigo una definición de sostenibilidad. La sostenibilidad es la responsabilidad que tiene la sociedad presente de tener derecho de accesar a los recursos, pero con la perspectiva de dejarle a las generaciones futuras también esa capacidad de recursos, ¿sí? Eso es lo que es la sostenibilidad. Y está basada en 3 pilares fundamentales, en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto ambiental. Si alguna de esas 3 variables están ausentes, no hay sostenibilidad. Pero la sostenibilidad primero empieza por una política de Estado, una política de Estado. Y esa política de Estado está enmarcada dentro de la Ley 41. Lo que pasa es que tenemos un Ministerio de Ambiente, ¿sí? Que antes era Autoridad de Ambiente, ahora lo elevamos a un Ministerio de Ambiente que tiene totalmente la boca tapada, callada, y la reflexión mía es, y voy a insistir, que quien tiene el poder no es el gobierno, el poder reside en el pueblo. Es el pueblo quien determina las voluntades hacia dónde quiere ir. Y es el que se tiene que manifestar. Es el pueblo que tiene que actuar en ese derecho que le da la Constitución, ¿sí? Somos nosotros. Y la función del Estado, el gobierno, de acuerdo a la Constitución, son velar por la garantía de mi vida y de mis bienes. Es bien importante marcar dentro del análisis de Jerónimo, es tener claro una cosa: el cambio climático es un hecho. Si bien es cierto, llegar a pasarnos algún fenómeno potencialmente dañino. Estamos fritos, en buen estamos panameño listos. Estamos fritos. Sí, exactamente. Entonces, lo que es peor, miren, tanto así es de agresiva la política por lo que es el manejo económico del mercado eléctrico, que lo sepamos o no, hay plantas térmicas que hoy están quebrando aquí en Panamá, sobre todo aquellas que dependen de los hidrocarburos fósiles como lo que es el búnker. Entonces, y nos están vendiendo la idea de que las plantas de gas son las redentoras ahorita mismo. Oiga, tomamos muy en consideración con lo que estamos jugando, porque de verdad que la energía eléctrica es lo que realmente mueve un país. Y ya en esta administración hemos enfrentado situaciones de corte a nivel nacional por mal manejo de lo que es el mantenimiento. ¿Se acuerdan lo que ocurrió del blackout que sacó a todo el sistema de la interconexión eléctrica de los países de Centroamérica? Uno, y también el tema que cuando
estaban haciendo unas maniobras en la tercera línea, también que nos dejó fuera, nada más a Panamá, pero igualmente o sea, qué tan vulnerable está nuestro sistema. La subestación Panamá, que es donde está el CND, cuando hubieron las explosiones, totalmente se evidenció que estábamos totalmente falta de mantenimiento. Y eso nos tenemos que dar cuenta en el último momento, en el último instante, para entonces salir corriendo a comprar a muy altos costos, sin pasar por una licitación realmente. O sea, tengamos en cuenta que a veces hacer ineficiente las operaciones que dependen 100% del acto público o de la entidad de gobierno es con un propósito, como bien lo dijo Jerónimo, de privatizarlo. Y esto no solamente lo vemos en el tema eléctrico, lo vemos, como bien lo decimos, en el tema del agua, que ahora tú ves que cuando te están ahí diciendo los problemas que estamos teniendo en el lago de Alajuela, ahora quieren buscar otras alternativas para suministrar agua a la población. Pero todo esto conlleva siempre el hecho de hacer un negocio, y no podemos seguir así. No podemos seguir jugando con el ambiente, no podemos seguir jugando con el mayor recurso de nosotros. Bien, queremos un Panamá mejor, un Panamá distinto a lo que hay ahora, y eso depende exclusivamente de nosotros, de la lucha, de los esfuerzos, del trabajo conjunto. Nos dejo con esa reflexión y será hasta la próxima. Gracias por venir a Reescribiendo la Historia. Hasta luego.